¿La llave no funciona?, preguntó el oficial. Mi mamá sonrió detrás de él. Ella ya no vive aquí. Yo estaba parada en mi propio porche, con las bolsas del súper clavándose en mis dedos, mirando una cerradura que habían cambiado mientras yo estaba en el trabajo, mientras mis padres dejaban que mi hermana se mudara a mi casa como si yo nunca hubiera existido. Maren ni siquiera salió. Se recargó contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera la intrusa. Yo soy la dueña de este lugar, dije, pero mi papá solo negó con la cabeza, como si yo estuviera confundida, como si hubiera olvidado algo importante. Entonces el oficial miró más allá de ellos, hacia la cerradura nueva, la puerta abierta, mi hermana adentro, y su expresión cambió. Se volvió hacia mis padres y dijo: «Voy a necesitar que me expliquen algo». Y de repente, nadie sonreía. Por un momento, nadie dijo nada. El aire se sentía tenso, como si hasta respirar fuerte pudiera romper el frágil control que mis padres creían tener sobre la situación. La sonrisa de mi mamá no desapareció del todo, pero cambió, menos segura, más calculada. «No hay nada que explicar», dijo, cruzándose de brazos como si ya hubiera ensayado esa historia. Ella se mudó. Nosotros solo estamos haciéndonos cargo de las cosas. ¿Haciéndose cargo? Solté una risa breve, incrédula. ¿Cerrándome mi propia casa? Mi papá dio un pequeño paso al frente, colocándose lo suficiente entre la puerta y yo como para dejar claro su punto. Has estado abrumada, Seren. Tú misma dijiste que necesitabas espacio. Dije que necesitaba un fin de semana libre, respondí de inmediato, no que podían quedarse con mi casa. Detrás de él, Maren cambió su peso, todavía adentro, sin siquiera fingir que iba a salir. Sus dedos rozaban la pared como si ya conociera cada centímetro. Eso me dolió más que cualquier cosa que dijeran mis padres. Esto no era repentino para ellos. Esto estaba planeado. El oficial observaba todo sin interrumpir. Sus ojos iban de mi cara a la cerradura, al marco de la puerta, a Maren parada dentro como si perteneciera ahí. Luego volvió a mis padres. «Señora», dijo con calma, «¿exactamente cuándo se mudó ella?» Mi mamá no dudó esta vez. «Hace unos meses». La miré fijamente. «Yo estaba aquí esta mañana». Eso quedó en el aire, contundente, imposible de negar. Y por primera vez, el oficial no solo escuchó. Frunció ligeramente el ceño, cambió su postura y volvió a mirar la cerradura antes de hacer una pregunta que me revolvió el estómago. «Entonces, ¿por qué parece que esa cerradura fue instalada hoy?» No alzó la voz, pero algo cambió en su tono. No más fuerte, solo más firme. Y de pronto, esto ya no se sentía como una discusión familiar. «Todos salgan», dijo, señalando tranquilamente hacia el porche. Mi mamá dudó. «Eso no es necesario». «Sí lo es», respondió él, cortándola sin agresividad, pero con certeza. Eso bastó. Ella salió primero, sus tacones resonando contra la madera. Mi papá la siguió, más lento, con la mandíbula tensa. La puerta quedó abierta detrás de ellos, y Maren se quedó adentro. No se movió. Ni siquiera parecía que pensara hacerlo. Eso hizo que mi pecho se apretara. El oficial también lo notó. «Señora», dijo, mirando más allá de mis padres, «necesito que todos estén aquí afuera». Maren se inclinó un poco hacia el marco de la puerta, con los brazos aún cruzados. «Yo vivo aquí», dijo con frialdad. La seguridad en su voz no coincidía con la realidad, pero tampoco temblaba. Era ensayada. Lo sentí en ese momento, esa realización incómoda que se volvía cada vez más clara. Habían hablado de esto. Habían planeado qué decir. «Seren no», añadió mi mamá con suavidad, como completando la historia. «Hace tiempo que no». Negué con la cabeza de inmediato. «Eso no es verdad. Dormí aquí anoche. Mis cosas están adentro. Todo lo que tengo está ahí». Mi papá soltó una pequeña risa despectiva. «Estaban», corrigió. Otra vez esa palabra. En pasado. Como si pudieran reescribir la realidad solo repitiéndolo. El oficial se volvió hacia mí. «¿Tiene alguna identificación con esta dirección?» «Sí», respondí rápido, cambiando las bolsas a una mano para buscar en mi bolso. Mis dedos temblaron un poco antes de sacar mi licencia y entregársela. La miró brevemente y asintió. Pero no me la devolvió enseguida. En lugar de eso, volvió a mirar a mis padres. «Y ustedes dicen que ella ya no vive aquí». «Correcto», dijo mi padre, más firme ahora. «¿Y cambiaron las cerraduras?», preguntó el oficial. «Sí», respondió mi mamá, por seguridad. Hoy. Una pausa. Pequeña, pero ruidosa. «Sí.
El oficial finalmente me devolvió la identificación, pero no apartó la atención de ellos. ¿Tienen un recibo del cerrajero? Otra pausa. Más larga. No, dijo mi papá. Se manejó de forma privada. ¿Privada? Eso no sonaba bien. El oficial entrecerró ligeramente los ojos, no agresivo, solo atento, procesando. Miró otra vez hacia la puerta, a Maren dentro como si ya se hubiera instalado, luego a la cerradura nueva, y después a mí. Dijo que estuvo aquí esta mañana. Sí. ¿Y nada había cambiado? Nada. Todo estaba normal. El silencio volvió, pero esta vez se sentía diferente. Como si algo se estuviera armando. Porque ahora no era solo mi palabra contra la de ellos. Eran detalles, tiempos, hechos, y algo no cuadraba. El oficial dio un pequeño paso atrás, examinando el marco de la puerta con más atención, como si estuviera armando una pieza que nadie había dicho en voz alta. Luego miró directamente a mis padres y preguntó con claridad. Entonces, ¿por qué parece que esto fue instalado hace unas horas? La pregunta no solo quedó en el aire. Rompió algo. Y lo vi por primera vez, duda. La compostura de mi mamá se quebró apenas un poco, pero fue suficiente. Ya se lo dijimos, dijo mi papá rápidamente. Cambiamos las cerraduras hoy. Eso no es un delito. El oficial no asintió. No discutió. Solo preguntó. ¿A qué hora? Eso lo detuvo. ¿Perdón? ¿A qué hora cambiaron las cerraduras? Repitió, tranquilo y preciso. Otra pausa. Más larga esta vez. No tenían una respuesta preparada. Más temprano, dijo finalmente mi mamá. En la tarde. Apreté con más fuerza las bolsas del súper. Yo me fui a las 8 de la mañana, dije. Todo estaba igual. Regresé hace menos de una hora. La mirada del oficial fue de uno a otro. Entonces, ¿en algún momento entre las 8 de la mañana y ahora? Sí, respondió mi padre, pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿Y no tienen documentación? Se manejó de forma privada, repitió mi papá, ahora a la defensiva. Desde dentro, Maren soltó un suspiro molesto. ¿Por qué importa todo eso? Ella me dio la casa. Todo se detuvo. Incluso el aire pareció congelarse. Giré la cabeza hacia ella. ¿Qué? Maren se acercó más a la puerta, como si estuviera cansada de esperar a que lo dijeran bien. No la estabas usando. Dijiste que estabas pensando en irte, así que me la cediste. Eso no fue lo que dije, respondí, alzando la voz sin poder evitarlo. Nunca firmé nada. Sí lo hiciste, insistió, pero ahora había algo más en su tono, más filo, más defensa. Solo que no lo recuerdas, ahí estaba. El mismo ángulo que mi padre había intentado usar, la memoria. Como si insistían lo suficiente, se volviera verdad. El oficial dio un pequeño paso entre nosotros, no de forma agresiva, solo lo justo para mantener el control. Señora, le dijo a Maren, ¿tiene documentación de esa transferencia? Sí, respondió de inmediato. Demasiado rápido. Demasiado segura. Está adentro. Vaya a buscarla, indicó él. Ella se dio la vuelta sin decir nada más, y desapareció por el pasillo. En el momento en que dejó de verse, el silencio se volvió más pesado. Miré a mis padres. ¿Qué hicieron? Mi mamá no respondió. Ni siquiera me miró. Mi papá soltó el aire lentamente, como si intentara sostener un control que ya se le escapaba. Has estado abrumada, Seren. Intervenimos. Eso no es intervenir, dije, con la voz más baja, más firme. Eso es tomar el control. Ninguno lo negó. Y eso fue peor. Se escucharon pasos desde dentro. Maren regresaba. Y de pronto ya no importaba lo que dijeran. Porque lo que estuviera a punto de entregar. O confirmaría todo lo que habían estado afirmando. O revelaría hasta dónde habían llegado. Apareció de nuevo, con papeles en la mano. Y la expresión en su rostro decía que creía haber ganado. No dudó. Cruzó el umbral y extendió los documentos como si con eso bastara. Aquí, dijo, con voz firme otra vez. Prueba. El oficial los tomó sin comentar nada. Yo observé su rostro. Cada mínimo gesto. Cada movimiento en sus ojos mientras leía. Mi nombre estaba arriba. Incluso desde donde estaba, podía verlo. Mi firma abajo. Pero, el estómago se me revolvió. Se parecía. Pero no era la mía. No del todo. El oficial siguió leyendo. Despacio. Con cuidado. Demasiado cuidado para algo que supuestamente era simple. Detrás de él, mi mamá volvió a hablar, más suave ahora. Todo ya está resuelto. Resuelto. Como si yo ni siquiera contara. Como si ya me hubieran borrado.
Di un paso adelante. Esa no es mi firma. Nadie respondió de inmediato. Porque ahora todo dependía de él. El oficial no levantó la mirada enseguida. Pasó la página, luego regresó, enfocándose en algo cerca del final. Un detalle. Pequeño, pero importante. ¿Dice que ella firmó esto voluntariamente? Preguntó, aún mirando el documento. Sí, respondió mi padre rápidamente. Por supuesto. ¿Y esto fue notarizado? Es completamente oficial, insistió mi mamá. Entonces él levantó la vista. No hacia mí. Hacia ellos. Ya no había duda en su expresión. Solo una certeza silenciosa. Golpeó suavemente la esquina inferior del papel con un dedo. ¿Quién notarizó esto? La pregunta no sonó dramática. Pero cayó como si lo fuera. Maren parpadeó. Tiene el sello ahí. Lo veo, dijo el oficial. No fue eso lo que pregunté. Silencio. Mi padre abrió la boca, y la cerró. La postura de mi mamá se tensó. Porque ahora ya no se trataba de convencerme a mí, sino a él. Y eso era diferente. El oficial miró otra vez el documento, luego volvió a ellos. El número de identificación del notario que aparece aquí, dijo lentamente, no coincide con el formato de este estado. Nadie habló. Nadie se movió. Incluso la seguridad de Maren vaciló. Apenas. Pero lo suficiente. Sentí algo cambiar dentro de mí. No alivio. Todavía no. Claridad. Porque la historia que habían construido empezaba a desmoronarse. Y el oficial no había terminado. Se enderezó un poco, aún con el papel en la mano. Voy a necesitar que todos se queden aquí. Todo se volvió más lento después de eso. No porque nada pasara, sino porque cada segundo empezó a importar. Mi padre intentó recuperarse primero. Esto es innecesario, dijo, forzando una calma que ya no tenía. Es un documento firmado. Es un documento inválido, respondió el oficial, cortándolo con precisión. Esa palabra, inválido, pesó más que todo lo anterior. Mi mamá negó rápidamente. Debe haber un error. No lo hay. Giró el documento para que todos lo viéramos. El número del notario es incorrecto. El formato es inconsistente. Y la firma, me miró brevemente, no coincide con su identificación. Silencio. Pero ya no tenso. Derrumbado. Me acerqué más, clavando la mirada en el papel. La firma era parecida. Lo suficiente como para engañar a alguien que no me conociera. Pero yo sí. La curva de la última letra estaba mal. El espacio entre letras no era el mío. No era mi firma. Yo nunca firmé esto, dije, con firmeza. El oficial asintió una vez, como confirmando algo que ya sabía. Luego tomó su radio. Voy a reportar esto. Puede tratarse de fraude documental y acceso ilegal. Ahí fue cuando todo se rompió. La seguridad de Maren desapareció primero. Espera, no, nosotros solo. Miró a mis padres, buscando apoyo. Dijeron que estaría bien. Mi padre cedió bajo la presión. Intentábamos ayudar, dijo, pero ya ni él se lo creía. ¿Falsificando una transferencia de propiedad? Pregunté. Nadie respondió. Porque no había forma de que eso sonara razonable. Minutos después, llegó otra unidad policial. El ambiente cambió por completo. Lo que antes parecía un asunto familiar se volvió formal. Preguntas medidas, conversaciones separadas, documentos fotografiados y recogidos. Le pidieron a Maren que saliera. Esta vez, no discutió. Ni siquiera me miró al pasar. Solo mantuvo la vista baja, como si la realidad finalmente la hubiera alcanzado. Mis padres intentaron explicarse. Intentaron suavizarlo. Pero cada palabra lo dejaba más claro. Me habían quitado el acceso. Habían creado un documento falso. Y habían metido a alguien en mi casa sin permiso. No había forma de justificarlo. Llamaron a un cerrajero legítimo. Yo me quedé ahí mientras quitaban la cerradura nueva. La suya. Y la reemplazaban. La puerta volvió a abrirse. Y esta vez, cuando entré, nadie me detuvo. Nadie lo cuestionó. Porque ya no había dudas sobre quién vivía ahí. Detrás de mí, escuché a mi mamá decir mi nombre. En voz baja. Insegura. No me di la vuelta. Porque la distancia entre nosotros ya no era el porche. Era todo lo que habían hecho. Al final de la noche, el documento fraudulento fue tomado como evidencia. Se abrió una investigación. Mis padres y Maren recibieron una advertencia formal en espera de acciones legales. Pero el cambio más grande no quedó escrito en ningún lado. Las llamadas cesaron. Los mensajes se hicieron menos. Hasta desaparecer. Y por primera vez, el silencio no fue confuso. Fue exacto. Más tarde esa noche,
Me senté sola en mi sala. El mismo sofá. Las mismas paredes. El mismo espacio. Pero no se sentía igual. No porque hubiera perdido algo, sino porque finalmente entendí que habían intentado quitarme. Y que casi habían reescrito sin que yo me diera cuenta. Antes de irse, el oficial se detuvo en la puerta y dijo algo que en ese momento no procesé del todo. La propiedad no se define por lo que la gente dice, sino por lo que resiste cuando se cuestiona. Ahora, en el silencio, entendí exactamente a qué se refería. Porque cuando se cuestionó, la verdad no solo resistió, lo dejó todo al descubierto.